se trata de juicio con esperanza penetrando las nubes de juicio. Pero a partir del 29, hoy en capítulo 30, 31, 32, 33, las nubes están partidas y la esperanza entra como brillando fuerte y queremos apreciar este cambio dentro del libro. Vamos a ver que esta sección es conectada con el principio del libro, porque en verso 11, Dios está diciendo que va a castigarlos, pero no va a destruirlos. Vamos a leer un ratito. Dios va a decir, no va a destruir de todos a ustedes. Las naciones que se afligen en este momento, Dios va a decir, cada uno va a destruir de todo, pero no así. Entonces, aunque es la misma frase que hemos visto en capítulo 4, verso 10, capítulo 5, verso 10 y también verso 18, ahí es como decir, well, todo va a ser terrible, pero no va a destruir a ustedes de todo. Pero sigue hablando en forma fuerte. Pero aquí, en capítulo 30, estamos notando esperanza cada rato. Es un tono diferente, donde Dios está asegurando que verdaderamente hay buen futuro por delante con respecto a ellos. Ahora, la semana pasada vimos que Jeremías mandó este capítulo, pero fue una carta que mandó y mandó a la gente en Babilonia, donde va a decir que hay que acostumbrarse ahí. La cautividad va a durar 70 años, pero después Dios va a buscarlos y traerlos de vuelta a la tierra que había dado a sus padres. Ahora, eso fue en la carta. Hoy comenzamos diciendo que eso es parte de un libro. Entonces, un poco la diferencia en mandar una carta y luego hablar como una parte de un libro. Y yo entiendo que va a seguir así por un buen momento en el libro de Jeremías. Yo tenía la oportunidad la otra semana de enseñar el libro de Jeremías en 4 días. Hice 19 capítulos. También hice un capítulo sobre, una lección sobre el libro de Lamentación, donde encuentro la esperanza en medio de una tribulación muy fuerte, donde mujeres están comiendo a sus hijos, mencionado 2 veces, capítulo 2, capítulo 4, pero la esperanza y la palabra esperanza es usado repetidamente en capítulo 3, en una pequeña sección ahí. Entonces, si Dios puede estar esperanza de una situación así, puede traer la esperanza de la situación que sea. Pero fue lindo la Lamentación, también escrito por Jeremías. Pero hoy vamos a comenzar ahora en capítulo 30 y vamos a leer versos 1 a 3. Versos 1 a 3. Salud. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. Y el Señor dice, también los haré volver a la tierra que te di a sus padres y la poseerán. Ahora,
esos versos comienzan con un tono bien positivo y pensar en algo tan positivo que puede ser un libro y va a tener tema por buen rato, hablando de lo bueno que Dios tiene planeado para ellos. Pero permíteme repetir, la esperanza en ese momento no está en Jerusalén. Eso es donde Jeremías ya ha dicho que son higos podridos, higos malos. Y no está la esperanza en Egipto, donde ha huido la gente de Judá para escapar de Babilonia. Pero también son higos podridos, higos malos. Pero Jeremías está hablando de la esperanza en el contexto de la gente en Babilonia. A lo mejor eso sorprende a mucha gente. Aún en Jerusalén pensaron que los que fueron llevados en cautiverios fueron castigados por Dios. Y aún los que fueron llevados, mirando a los que quedaron en Jerusalén, también estaban mirando a ellos como bendecidos, favorecidos de parte de Dios. Pero pronto vamos a ver que todo esto cambia. Ahora, dando un verso en el libro de Ezequiel contemporáneo de Jeremías, en capítulo 14, verso 23, Dios dice, cuando por fin llegue la gente que sobrevivió el fin de Jerusalén, cuando lleguen ellos a los pocos, porque ocupa la palabra a un remanente, aún los pocos cuando llega a Babilonia, los que están en Babilonia por fin va a entender que lo que Dios hizo con esos que quedaron en Jerusalén fue justificado y que Dios no hizo nada, que fue tan terrible sin causa. Había causa para que esos fueran castigados así. Y Dios dice, a ver, a esta gente con su camino y sus hechos tan sumergida en lo malo, lo corrupto, en el pecado. A ver, la gente va a decir, en verdad, que malos son esta gente. Y por fin va a entender que fue una bendición ser llevado en cautiverio, aunque no reconoció la cosa en el principio. Ahora, entrando en la parte del capítulo 30, verso 4 a 9. 30, versos 4 a 9. Estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá, porque así dice voces de terror, de pánico y no de paz. Preguntad ahora y ved si da a luz el varón, porque veo que todos los hombres con las manos sobre sus lomos como mujer de parto, y se han puesto pálidos todos los rostros. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas y extraños no lo esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Muy bien. Verso 4 es acerca de Israel y de Judá, y el Señor en verdad quiere que escuchen porque dice, hemos oído voz de temblor, mi versión va a decir, de espanto y no de paz. No es para confundirse. Decir temor, espanto y no de paz, remarca que terrible fue la situación ahí.
Y luego les hizo un mandamiento. Dijo, ¿cuál fue el mandamiento en verso 6? Preguntad ahora y ved si da a luz el varón, Y eso se porque veo a todos los hombres. Ahora, uno puede contestar la pregunta. ¿Hemos visto un varón dando nacimiento a un bebé? No. Pero como lucen los hombres así, luce como mujeres a punto de parto, donde también ponen las manos en sus lomos y donde hay sufrimiento, hay. Dios había dicho en el libro de Génesis, y va a multiplicar los dolores. Y así son los hombres en este momento. Entonces, preguntar y ver si hay algo así que ha sucedido. Pero el sufrimiento parece ser tan incalculable porque ha vuelto pálido, pálido todos los rostros. En verdad, puede lucir de verdad como una mujer en gran sufrimiento. Pero aún cuán grande de aquel día, tanto que me encanta este verso 7, no hay que, en verso 7. Hay porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Eso sí es importante. Hay muchos días donde a lo mejor uno va a decir es terrible y el otro día igual y son muy parecidos por razones diferentes. Pero el Señor dice, eso no es algo comparable con otro día. Eso es único, espantoso, con toda razón. No hay otro día igual a esto. Hay varios, bueno, pero me ha dicho que estamos en la parte positiva. Sí, estamos en la parte positiva, porque lo que he dicho antes es que la esperanza penetra las nubes con la esperanza penetra. Pero aquí no es decir como si uno va a ver en algunos momentos de esperanza. Aquí en esta sección vamos a ver y escuchar tormentas. Por ejemplo, en Estados Unidos, a veces en mi casa podemos escuchar una tormenta en otra parte, millas de aquí. Pero yo sé que pronto me llegaría aquí también. Relámpagos, se puede ver de lejos, relámpagos. Pero yo sé que en un rato va a llegar aquí donde estoy viviendo. Pero el Señor está diciendo, terrible es, y no hay otro día semejante. Entonces, volviendo, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, verso 8, la esperanza. ¿Qué va a hacer Dios ahí en verso 8? Y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no esclavizarán más. Ese es muy fuerte en esperanza. El yugo va a ser roto porque Dios va a romper y va a ligarlos de las conjuntas y extraños o extranjeros no volverán más a poner en servidumbre a ellos. Eso sí es esperanza fuerte, porque uno va a decir, bueno, hemos ganado una pequeña victoria aquí, pero el enemigo va a venir y aplastarnos. No, el Señor está diciendo, es porque que Él está por quebrantar todo lo que ha sido puesto encima de ellos y no va a volver a hacerlo jamás. Esperanza, sí. Esperanza fuerte, por supuesto que sí. Hoy en verso 9, continuando esta idea, ¿a quién van a servir
cuando sucede todo esto? Al Señor su Dios y a David su rey. No es lindo pensar que algo de pasado ayuda a apreciar el gozo por venir. Ahora, hay va a decir, ¿y por qué no dice Jesucristo? Bueno, no va a entender quién es Jesucristo. No ha entrado en el mundo. Pero Jesús es en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, remarca, él es hijo de David. Entonces, todo el mundo ha estado esperando el hijo de David. Al decir, Salomón fue hijo de David, sí, pero no fue el cumplimiento de la promesa mesiánica que fue dado a David en Salomón. Eso no sucede hasta que el Señor Jesús entró en el mundo. Bueno, volviendo a la lectura, vamos a leer versos 10 y 11. 10 y 11. Así que tú no temas, siervo mío, Jacob, declara el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí te salvaré del lugar remoto, y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora, verso 11, a lo mejor nos sorprende que Dios dice qué cosa que nunca iba a hacer. En ninguna manera, Eh, al final. pero no acabaré contigo. Pero en ninguna manera te dejaré sin que, al final del verso 11. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora, a veces cuando la gente quiere escuchar de esperanza, no quiere escuchar nada sobre el castigo. Pero Dios dice aquí, el castigo va a ser diferente. No va a eliminarlos, no va a destruirlos de todo, pero no puede dejarse sin castigo, porque merece el castigo, pero es un castigo que ayuda a uno a aprender, a sacar mayor provecho de la nueva oportunidad. Y gracias a Dios, cuando castiga, y no para destruirnos de todo, pero para que uno aprende y para que uno se pone firme en las cosas del Señor. Pero volviendo al verso 10, Jacob es identificado como siervo de quién. Siervo, el 10, siervo mío, así tú no temas, siervo mío Jacob, Claro, Jacob, declara no el Señor. estamos hablando de Jacob que murió hace muchísimos años, pero Jacob como representa su pueblo, Jacob, y como Israel, otro nombre de Jacob, representa el pueblo de Jacob. Y es como uno entiende David aquí. David representa el Mesías. Porque no hay que temer, porque he aquí que yo soy el que, ¿qué cosa? Según el Señor, verso 10, no hay que temorizar. Yo soy quién? Porque Soy el que te salva. ¿De dónde? de lugar remoto. Claro. Ahora, ahí va a decir, sí, es lindo, fácil rescatarme si está cerca,
pero no importa dónde se encuentre, de lugares remotos, de lugares muy lejos. Esa es la promesa que Dios ha repetido en este libro. Y va a ser más maravilloso que sacarlos de Egipto, porque en Egipto tenían todos en el mismo lugar. Pero ahora el pueblo de Dios ha sido esparcido, algunos cerquitos, otros muy lejos, pero no hay un lugar donde sería difícil para Dios traerlos de vuelta. Y Jacob volverá, y Jacob va a descansar, Jacob va a vivir tranquilamente. Y no habrá quien, en verso 10. Y no dice, a ver, y volverá Jacob y estará tranquilo. Y no habrá, Estará tranquilo y estará tranquilo, seguro, y nadie lo atemorizará. no es lindo este. Ahí va a decir, a lo mejor los babilonios, no va a ser destruidos de todos. A lo mejor los asirios, no, va a ser destruidos de todo. Dios está diciendo, estoy eliminando todos que pueden tratar de volver encima. Aún va a decir algo así sobre Edom. Edom, en los profetas menores, va a decir algo como en el libro de Zacarías, que vamos a reconstruir. Y Dios dice, a lo mejor va a reconstruir, pero voy a tirar abajo. No voy a permitir que Edom llegue a vivir y existir como de antes. Nadie va a dar temor a Jacob, al pueblo de Dios. Verso 11, porque yo estoy contigo para que... Ajá. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Y Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido. anote el contraste. Yo voy a salvar a ustedes, pero voy a destruir todas las naciones que te han afligido, que ha levantado contra ustedes. Entonces, Dios está asegurando que habrá salvación verdadera, tranquilidad verdadera, porque Él va a hacer la cosa. Ahora, volviendo a leer, vamos a leer versos 12 a 17. Porque así dice el Señor, incurable es tu quebranto y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa, para una llaga hay cura, pero no hay mejoría para ti. Todos tus amantes te han olvidado y ya no te buscan, porque con herida de enemigo te han herido, con castigo de hombre cruel, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. Porque, ¿por qué gritas a causa de tu quebranto? Tu dolor es incurable, por lo grande de tu iniquidad y lo numeroso de tus pecados. Te he hecho esto. Por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos los que tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio, y todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los daré al despojo, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, diciendo, esta nadie se preocupa por ella. Muy bien. En verso 12, el Señor dice, ¿por qué así ha dicho Jehová? Incurable. ¿Incurable qué? Es tu quebranto y grave Y tu herida. es grave tu herida. No hay, Dolor, y verso 11, sí, y no hay. O verso 13, perdón. Tú estabas por leer. No hay quien. no hay quien defienda tu causa. Y Para no hay, llaga hay cura,
Mire, pero no no hay hay mejoría para ti. nadie se preocupa de ti. No hay medicamento eficaz para ti. Tu herida es incurable. Ahora, eso es para asustarnos y correctamente para ajustarnos. Y va a decir en verso 13 o en verso 14, todos tus que Todos tus amantes te han olvidado. mire, a lo mejor la gente que me amaba, no, se olvidaron de ti. Ahora, no está hablando del vínculo entre una pareja fiel. Está hablando de las alianzas que ha tenido con otras naciones, donde piensa que la alianza es muy firme y juntos nunca vamos a ser separados. Pero eso se ha olvidado de ti. Entonces, remarque la soledad en el sufrimiento. Yo no sé, pero a mí me da la impresión, lo que hace más fuerte el sufrimiento es pensar que nadie se preocupa de ti, que en verdad está solo en tu sufrimiento. Ahora, yo he dicho durante el tiempo, nuestro tiempo con Jeremías, todos los juicios, hablan de juicio final. Todos. Todos los gozos, hablan de gozo final. El gozo verdadero. Por ejemplo, uno puede tener gozo en tener hijos. Con toda la razón. Pero esa es solamente la sombra de la gozo que vamos a tener eternamente con Dios. Pero estar solo. Alguien va a decir, pero solo en el infierno, sí, porque la oscuridad es absoluto. Y hay un llanto por uno puede decir, una océana de gente gritando y llorando, un llanto y grito, y no va a verlos, pero va a escucharlos. Y trata de imaginar la soledad verdadera si uno no se encuentra a vivir eternamente con Dios. Entonces, hemos hablado, el libro de Jeremías ha dicho que al destruir el pueblo iba a quitar el gozo de alegría, gozo de hombre que están por casarse, la mujer que está por casarse, va a quitar todo este gozo. Pero cuando no hay sonido agradable y es solamente el sonido del llanto, es muy fuerte y muy sola la soledad en absoluto. Pues, todos tus amantes te han olvidado y no te buscan. Porque así a ellos no importa lo que te pasa. Porque como herido un enemigo te herí. Yo quiero pensar, Dios está diciendo la manera en que estoy acelerándome. En la manera que Dios ha dado el golpe, está diciendo, no dio el golpe como un amigo, que a lo mejor te pega fuerte, pero el golpe como enemigo. ¿Y cómo sería el golpe de un enemigo? Quiere hacer todo el daño posible con cada golpe. Y eso es lo que Dios ha hecho con su pueblo en este momento. Pero ha dicho, tiene que ser así. No puede dejarse sin castigo. Y algo va a decir, pero ojalá que supiera que iba a ser tan terrible. Dios va a decir, yo te he dicho que iba a ser tan terrible, pero no prestaron atención. Pero no voy a darme por vencida con ustedes. Pero hay que pasar
por este prueba y por este sufrimiento. Pero esperanza después de castigo es muy lindo. Yo sé bíblicamente que es así. Hebreos capítulo 12, hablando de Jesús, dice, por el gozo que está por delante, sufrió la cruz. Aguantó el sufrimiento de la cruz, porque podía ver el gozo. ¿Cómo es sufrir cuando no hay esperanza? ¿Me entiende? Uno va a decir, bueno, a lo mejor en un mes va a ser diferente. No. Después de 2 meses no hay una diferencia. Después de un año no hay una diferencia. Es sufrimiento eterno. Pero si te dice que hay esperanza y vida, en una vida donde no va a tener miedo de nadie y donde nadie va a afligirse, te ayuda a aguantar el dolor momentáneo. Entonces, igual, es muy lindo este capítulo, porque hay, como ustedes dicen, luz al final del túnel. Si Dios no va a rescatarse, no hay luz al final de nada, porque no hay un final, es oscuridad total. Bueno, volviendo aquí, verso 15, el Señor va a hacer la pregunta, ¿por qué haces qué cosa? ¿Por qué gritas a causa de tu quebranto? Y la pregunta es, incurable es tu dolor. Entonces, ¿por qué estás gritando? Uno va a decir, ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a gritar? Pero ese castigo que uno tiene que sobrellevar. En el libro de Lamentaciones, en capítulo 3, el Señor aconseja a la gente sufrir en silencio, porque tiene que reconocer, merece castigo. Y así, quién sabe si no habrá esperanza después. Hay que aprender a sufrir sin quejarse, sin gritar, como eso no es justo, es demasiado. Su pecado fue injusto y tu pecado fue demasiado. Entonces hay que aguantar las consecuencias. Pero las consecuencias no terminan en tu muerte, termina en mejor día para ustedes. Bueno, verso 16 aquí, porque serán consumidos quienes. Todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios. Ahora, esa es esperanza. Todos que están dando el golpe fuerte a ustedes ahora van a ser destruidos. No hay nadie entre ellos que va a lamentarse en su contra después. Entonces, aún en sufrimiento, Dios está dando esperanza continuamente aquí. Continuamente aquí. Pues, verso 17, ¿y qué pasa con su herida? Mas yo Te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Ahora, el incurable en plan humano, pero el Señor dice, voy a devolver la salud. Me hace pensar en la historia de Job. Todo le fue quitado, todo le fue. Pero ahora el Señor después devuelve más que tenía originalmente. Lo mismo está diciendo Dios a su pueblo. Una pausa para mencionar algo aquí. Obviamente en el libro de Job, la lucha
es entre Dios y Satanás. Y el Señor ganó. Pero ¿cómo sería si hubiera preguntado a Job antes, diciendo algo como, voy a tener una lucha fuerte con Satanás? ¿Estaría dispuesto a estar conmigo en esta lucha? Y a lo mejor Job diría, sí, Señor, cuente conmigo. Y luego el Señor responde, va a costarte todo. Y así fue. Y a veces la gente espera, pero ojalá que no me cueste nada. Y a lo mejor es un golpecito sobre la mano. No tenemos cómo negociar el asunto. Pero si vamos a vivir eternamente con Dios, no importa lo que viene antes. Pablo dijo, Filipenses capítulo 1, vivir es Cristo, capítulo 1, 21. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Siempre. Nunca es pérdida para un fiel siervo del Señor morir. No importa cuándo, no importa cómo. Pablo dijo y lo que le esperaba a él es ser decapitado. Mucha gente no quiere morir así, pero morir como sea es ganancia cuando está en el Señor. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Sí, ha sido duro, sí, ha sido imposible, pero hay luz de otro lado, hay paz de otro lado. Yo no he terminado con ustedes. A mí me encanta la frase que no ha terminado. En mis oraciones, yo pido, ojalá, Señor, no te des por vencida conmigo. Ojalá que siempre haya esperanza para rescatarme y informarme en la persona que tú deseas ver. Bueno, verso 18 ahora, 18 a 22. 22, 18. 20 al 22, 18 al 22. Sí. Bien. Así dice el Señor, he aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas. Será reedificada la ciudad sobre sus ruinas, y el palacio se asentará como estaba. Saldrá de ellos canto de acción de gracia y voz de los que se divierten, los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán menospreciados, y serán sus hijos como antes, su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Será su guía una de ellos, su gobernante de en medio de ellos saldrá y lo haré acercarse a él, se llegará a mí, porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí? Declara el Señor. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Verso 22. Yo llamo y ustedes ya saben, porque es repetido 5 veces en el libro de Jeremías. ¿Cuál es la gran bendición? ¿Me seréis? Mi pueblo, Y yo seré. vuestro Dios. No hay bendición en este mundo ni en el mundo venidero más grande que esta bendición. No hay. Es repetido por la Biblia. Mi lugar favorito por el vocabulario usado es Levítico capítulo 26. Pero aún en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, igual menciona esta bendición con las mismas palabras. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré
vuestro Dios. No hay oro que se compare con eso. Y en la actualidad, nadie va a estar preocupado sobre un camioneta 0 kilómetros. Nadie va a tener importancia tener plata en un banco. La bendición más grande. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Este párrafo es bien lindo. Estamos moviendo por varias situaciones donde la cosa es más linda que la cosa antes que fue mencionado. Y tener hijos, ¿sí? Hijos regocijando y multiplicándose, a tener grandes familias. Eso es linda, pero no se compare con la bendición más grande. Me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Y verso 20, a propósito, verso 19, va a multiplicar y no serán menos acabados, no va a disminuir, disminuir, va a seguir agrandando, multiplicando, pero los que fueron opresores, ellos ahora reciben el dope de Dios, reciben la ira de Dios. Y verso 21 dice, de ellos saldrá un príncipe. ¿Y un príncipe de dónde? Saldrá del medio de ellos, saldrá. Sí. Y eso es algo mandado por la ley. En Deuteronomio, capítulo 17, Dios anunció a Moisés que iba a tener reyes en el futuro, pero el rey tiene que salir del pueblo, no un extranjero, no ningún forastero, sería un hermano. Así sucede con Jesucristo. Él fue del pueblo de Dios. Era un judío, era un hijo de David. Salió como la ley decía, del pueblo. Y eso es lindo. Nadie va a entendernos mejor que la gente de nuestra familia y la gente de nuestro pueblo y de nuestra nación. Y imagínense qué hermoso será todo eso. El capítulo 30 es sumamente hermoso. Y en verdad no se puede superar 22. Seréis por pueblo, me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Al final, versos 23 y 24. He aquí, la tempestad del Señor con furor ha salido, una tempestad devastadora. Descargará sobre la cabeza de los malvados. La ardiente ira del Señor no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días entenderéis esto. Ahora, al final del verso 24, dice cuándo iba a entender esto. En los postreros días entenderéis esto. ¿Acaso no hay muchas cosas así? Que a lo mejor en el momento es difícil captar o imaginar, pero el Señor está diciendo, pero va a entender. Y si Dios dice que voy a entender, yo tengo que confiar. Y yo tengo que decir, está bien, Señor, yo voy a esperar. Cuando sea el momento, a lo mejor me hace falta ser más maduro para entender, pero cuando sea, bienvenido sea. Esa es fe, que lo que Dios ha prometido va a cumplir. Aún con castigar malo, va a cumplir. El Señor no habla en vano. Dios no habla como
como una madre para asustar a los chicos, pero no tiene planes de castigarlos. Si Dios dice que va a hacerlo, va a llevar a cabo la cosa. Y alguien va a decir, pero ¿por qué tenemos que subir nosotros tanto? Lo mismo, en los postreros tiempos, va a entender todo. Ahora, eso tiene que ayudarnos a vivir con fe. No pretendiendo que tenga que entender todo y cuándo Dios va a hacer todo. Ahora, a veces me explico un poco más en el camino, donde lo puedes ver, no había pensado en eso. Pero a lo mejor todavía no has llegado al final del camino. Pero al final voy a entender. Una historia que he usado aquí, me gustaría repetir. La reina del sur no creía que había un hombre tan sabio como Salomón, pero se fue. Y cuando vio cómo vivía, cuando escuchó su sabiduría, ella dice, me contó y no creía. Pero ahora he venido y yo veo que ni la mitad me había sido contado. Ese es entendimiento al final del camino. Y al final con Jesús, vamos a ver aún lo que Pablo y Pedro y Lucas y Juan han dicho. Es verdad, pero no me había contado ni la mitad. Porque la realidad en Dios es más grande que la revelación previa. El mundo no puede contener el libro para describir a Jesús y cómo describir su Padre y cómo es la vida eternamente con Él. La realidad va a asombrarnos más que cualquier cosa que nos ha llamado la atención este lado del cielo. Entonces, queremos vivir con fe. Y que Dios lo que ha prometido nunca ha decepcionado a nadie con respecto a lo que Él ha prometido. Sería todo de mi parte para hoy.